Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Alonso Hernández, periodista de formación, magíster en antropología y bueno, próximamente doctor en antropología por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, donde me encuentro realizando ya mi tesis doctoral sobre los procesos de sacralización o las formas en que los sectores populares urbanos en Venezuela pues llevan la vida religiosa, ¿no? Con epicentro en algunas comunidades de la ciudad de Caracas. Antes que todo, pues complacido, muy complacido de estar acá en este Congreso de Antropologías del Sur. Gracias a Isa y a Domingo por la invitación que me hicieron. Estos encuentros son muy necesarios y en estos tiempos tan difíciles, pues creo que quienes tenemos un poco que aportar, pues debemos prestarnos a hacer estos encuentros, aprovechando la virtualidad también, y discutir y reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo, y quizás la necesidad de más que recapacitar, repensar, ¿no? Las metodologías propias que usa la antropología a la hora de abordar el fenómeno religioso. En este sentido, yo hablando con Isi y con Domingo, pues quería discutir, digamos, algunos aportes que ha hecho Alejandro Frigerio, antropólogo argentino, sobre sus aportes sobre la religiosidad vivida y hacia dónde debemos mirar quizás cuando queremos comprender y entender a prácticas religiosas que están al margen de lo institucional o al margen de esas hegemonías que tradicionalmente se apoderaron, digamos, de la escena académica, y un paradigma católico-céntrico muy marcado, no solamente en Venezuela, sino en otros países de la América Latina, lo que nos lleva en algunas oportunidades a no comprender, a no entender a quienes, pues, de alguna manera manejan códigos religiosos muy distintos a los que podemos manejar nosotros. En este sentido, yo quiero empezar esta disertación con una cita de Bason, quien en un libro que se llama El clamor de los ángeles manifiesta que el trabajo del antropólogo lo lleva a lugares muy extraños, a lugares extraños, pero lugares extraños para él, para el antropólogo, pero por supuesto que no son extraños para quienes pertenecen a esos lugares. En este sentido, pues voy a dividir mi disertación en dos partes, una basada en reflexiones teóricas de Alejandro Frigerio sobre cómo comprender la diversidad religiosa en los países de la América Latina, y la segunda parte, también reflexiones de Marcio Goldman sobre también la necesidad a veces de revisar, ¿no?, las formas en que entendemos o que interactuamos con nuestros nativos, hablando nativos como el término de la antropología desde su nacimiento. Y en la última parte, un poco de lo que ha sido mi trabajo en el 23 de enero, brevemente, un poquito de mi experiencia antropológica, investigando y abordando a personas que viven allí, residen allí y tienen unas prácticas religiosas pues bien particulares, y que para comprenderlas obviamente pues tenemos, creo, que revisarnos un poco para leerlos de acuerdo a sus códigos, ¿no? Y no en base a los códigos propios, que es un error que a veces tiende a cometerse, ¿no? Parto diciendo que Venezuela es un país con una diversidad religiosa considerable. Sin embargo, los paradigmas empleados en el abordaje para su estudio y real comprensión han invisibilizado aquellas prácticas por fuera del catolicismo tradicional. En este sentido, les había dicho ya que iba a reflexionar un poco sobre algunos aportes de Alejandro Frigerio, que creo va a estar con nosotros en este congreso. Se revela que la persistencia de visiones excesivamente católico-céntricas no permiten muchas veces entender el crecimiento y la relevancia de la pluralidad religiosa en el continente y en especial en estas regiones de Sudamérica, ¿no? La realidad expuesta por Frigerio, por Alejandro Frigerio, hace que algunos investigadores no consideren objetos legítimos de estudio algunas prácticas propias de los sectores populares, que es donde yo pues centro mi atención en estos momentos. Tampoco, o por lo menos lo leen quizás de una forma distorsionada, todo lo que tiene que ver con la expansión de la santería y el propio espiritismo marialeoncero, que ha sido, pues para nadie es un secreto, en parte estigmatizado
por algún sector de la academia venezolana, aquellos más conservadores, y por los medios de comunicación social también. Este planteamiento inicial que yo hago lo refuerzo con algunas experiencias propias como investigador. Recuerdo que cuando estaba manejando ideas para mi tesis doctoral y le comentaba a algunos compañeros de mi departamento acá en Valencia, Venezuela, que iba o estaba interesado en conocer las prácticas religiosas de los sectores populares urbanos, en especial en la ciudad de Caracas y en especial en el 23 de enero, una parroquia que no la conocía así abiertamente, sino que la comencé a conocer cuando comencé a subir y hablar con las personas, interactuar con las personas. Obviamente que la politización política y social que vive el país, pues, incidió en la percepción que mis compañeros tenían de que un colega pues subiera a los cerros caraqueños a investigar el fenómeno religioso. Inmediatamente se me decía, y aquí coloqué algunas de las frases, ¿no? Lleva agua bendita, porque hay mucho brujo en los cerros. En otro sentido me decían, esos barrios hay mucho espiritista y santero, de verdad cuídese y vaya con Dios y con la Virgen, ¿no? Advertencias que de alguna u otra forma pues me realizaban un poco también por su posición religiosa, y creo que también marcada por la posición política, como les señalé, en una Venezuela fragmentada, en una Venezuela extremadamente polarizada, en la que en algunos casos pues incide la percepción que tenemos de los otros, tomando en consideración pues la posición política propia. Además, pues mi formación religiosa, es bueno que también la recalque o la planteé en este momento, siempre estuvo vinculada a un catolicismo medio light, del cual me fui alejando de a poco, y también muy marcada por el mormonismo, ¿no? Por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por lo cual, pues por supuesto, mi primera incursión al campo, pues fue, a veces chocaba, pero yo estaba decidido a ir, y creo que con la formación antropológica que fui adquiriendo, ese descentramiento de la mirada que es esencial para que uno pueda abordar estos procesos, estas investigaciones, pues en verdad nos conlleven a ir construyendo un conocimiento, interactuando con nuestros nativos, ¿no? Porque si no va a ser sumamente complicado si no logramos deslastrarnos de todas esas trayectorias religiosas propias, ¿no? En este sentido, yo planteo que, como lo dije, que la formación en antropología cultural en Argentina, donde tuve la oportunidad en Flaxo de realizar la maestría en antropología cultural, gracias a una beca del Ministerio de Educación de la República Argentina y la misma Flaxo, y luego cuando lo incursioné al doctorado en antropología también en la Universidad Nacional de San Martín, lo cual pues me llevó a mí a llenarme también de una teoría y estudios además fuera del país, que creo que me ayudó bastante en una situación pues bastante compleja, estudiar fuera, y quizás estar en otra academia y no la propia, pues lo ayuda a uno a considerar y a evaluar estos fenómenos desde otro punto de vista. En este sentido, quizás mi perspectiva como investigador estaba muy de la mano de lo que plantea Alejandro Frigerio, quien por cierto es uno de mis directores frente al CONICET en Argentina. Estaba muy en sintonía con este concepto de la religiosidad o la religión vivida, ¿no? Cuyo énfasis está en una perspectiva, lo que llaman algunos teóricos desde abajo, es decir, se enfoca más en las prácticas cotidianas de los individuos comunes y no en lo institucionalizado por los líderes religiosos. Y entrando ya en materia, yo considero que esto es esencial, irnos separando un poco de la visión institucionalizada y lo que dicen únicamente los líderes religiosos, y enfocarnos, repito, no tanto en las creencias, sino también en las prácticas, en el utilarismo, ¿no? que se le da constantemente a esa relación con seres suprahumanos, que es muy propia, ¿no? en todas las esferas sociales, pero que en los sectores populares
está bastante marcada, ¿no? En este sentido, se sugiere desde las ciencias sociales a realizar un desplazamiento que centre la mirada en prácticas de la vida diaria, en cómo los devotos asumen estas acciones, en esta red de relaciones que para Roberto Orsi viene siendo la religión, en donde, repito, lo que importa no son tanto las creencias, sino las prácticas, los objetos y las presencias, donde vemos que los dioses, las diosas, las ánimas propias del quehacer cultural venezolano, los demonios, los espíritus, son reales en la experiencia, por supuesto, y en la práctica, en las relaciones entre el cielo y la tierra, en las circunstancias de la vida y en lo utilitario que le resulta esta relación, ¿no? Que muchas veces tiende a fortalecerse pues con el tiempo. Esta red de relaciones afianza o viene a afianzar el vínculo entre los humanos, como les dije, con seres suprahumanos, y de esta forma también nos alejamos de la versión durkheimiana de lo sagrado en contraposición a lo profano, ¿no? Que es una discusión que ha dominado pues las ciencias sociales y la sociología de la religión durante muchísimo tiempo, ¿no? Lo anteriormente descrito debe llevarnos a buscar lo religioso por fuera de instituciones legitimadas o espacios tradicionalmente concebidos para acciones de este tipo, ¿no? De esta forma podemos visualizar prácticas ocultas por nuestros propios preconceptos teóricos, como lo establece Alejandro Frigerio, ¿no? Quien destaca que esta forma de ver lo religioso es de gran utilidad en sociedades como las latinoamericanas y en especial la venezolana, en donde la academia y la propia sociedad, aunque muchas veces se le nieguen estos espacios, tiende a deslegitimar la religiosidad popular en un país donde el mundo de los muertos continúa interactuando constantemente en el mundo de los vivos, ¿no? Y donde es muy común pues que nosotros, el venezolano, culturalmente hablando, pues establezca fuertes vínculos con personas allegadas o no allegadas que han fallecido y los cuales pues hay un régimen de confianza que se va fortaleciendo en algunos casos con el tiempo, siempre y cuando pues estos seres pues le vayan cumpliendo lo que se le pide, ¿no? Digamos el don y el contradón. Prácticamente, y esto creo que es un hecho, que nadie lo puede negar, en Venezuela, y lo que nos llevaría a tomar en consideración esta perspectiva de la religiosidad vivida, es muy común las historias, como les dije hace un ratito, de una relación muy fuerte entre los vivos con seres fallecidos, o está la matriz, la creencia de que los seres fallecidos siguen visitando la casa para proteger a la familia o transmitir mensajes. La gente acostumbra a dejar vasos de agua, café u otras bebidas en altares domésticos para sus seres fallecidos. Las ánimas o los espíritus de la sabana, muy marcados en la cultura llanera en especial. También es muy frecuente escuchar testimonios acerca de ruidos, ¿no? que denotan la presencia de algún ser del más allá, y la manifestación de espíritus en los sueños también, entidades en las que se les reza para pedir favores, estableciendo, como lo señalé hace un rato, un régimen de confianza y cultos utilitarios que, de acuerdo a la afectividad del muerto o espíritu, se va consolidando por relaciones que afianzan la trayectoria de este ser suprahumano, ¿no? Entonces, retomando a Frigerio, todo lo que tenemos que hacer es buscar comportamientos en donde evidenciemos relaciones con seres suprahumanos. De esta manera, de acuerdo al antropólogo argentino, escapamos al largo debate sobre religión y magia. En este sentido, destaca que en el contexto latinoamericano, donde buena parte de las prácticas son siempre mágico-religiosas, los intentos categóricos por diferenciarlas cumplen más el propósito de deslegitimar académica y socialmente algunas prácticas que, de comprenderlas adecuadamente en su contexto y de acuerdo con los criterios de los practicantes o con criterios académicos más inequívocos. Y esto debe ser clave y empezar a mirar más allá y poder encontrar estas fuertes prácticas religiosas muy propias del entorno venezolano, que muchas veces son invisibilizadas por la propia academia por el afán
de ver solamente lo institucional, ¿no? Lo que se ha legitimado durante muchísimos tiempo, durante muchísimos años, ¿no? Esa necesidad también de entender los cosmos distintos, porque, bueno, es una consigna antropológica que la otredad pues siempre se comporta obviamente en algunos casos pues de forma diferente, y hay que entenderla y comprenderla, ¿no? Como garantes de mostrar la propia diversidad cultural en la que estamos inmersos, ¿no? En estudios propios de la antropología de la religión se hace necesario renunciar a categorías propias, esto es importante me parece, y tomar en consideración la de las personas con quienes trabajamos, que repito, es una consigna antropológica de toda la vida, pero parece que muchas veces se olvida. Y creo que en otras áreas de las ciencias sociales, pues ni siquiera se toma en consideración, repito, porque el paradigma reinante, y sobre todo en la academia venezolana, que debería revisarse un poco al respecto, el paradigma dominante en asuntos religiosos es un paradigma católico-céntrico muy marcado y muy fuerte, ¿no? Quizás en los países más del sur, como Argentina, Brasil y un poco Chile, ya no están así, pues se está comenzando a discutir y a reflexionar profundamente al respecto, ¿no? Brasil quizás también por el crecimiento y tan marcado y la visibilidad tan grande que tiene la Umbanda, por ejemplo, ¿no? Pues ha hecho que las ciencias sociales tengan que mirar hacia otro lado y cambiar los códigos de la mirada también para poder comprender estos fenómenos, ¿no? Les decía que esta consigna de renunciar a categorías propias y centrarnos en la de las personas con quienes estamos trabajando no es una consigna nueva en antropología. Es urgente, o se hace urgente explorar una antropología que no pase por descalificar a nuestros interlocutores, ¿no? Marcio Goldman, otro antropólogo que ha trabajado muchísimo en Brasil y precisamente ha trabajado con algunas relaciones entre practicantes y espíritus propios de la Umbanda, habla de la posibilidad de practicar una antropología a partir de lo que Isabel Stanger, quien ha hecho aportes como el de la cosmopolítica, ella señala empezar o a partir de lo que es un desconocido o un desconocimiento fundamental, ¿no? En especial en países como, repito, como los nuestros, en donde diversos escenarios están llenos de seres subhumanos, divinidades y otras fuerzas que intervienen, aunque las posiciones del antropólogo sean distintas, ¿no? a la de nuestros nativos. Entonces, entender que existen cosmovisiones es esencial, o que existen diversos mundos, ¿no? En este sentido, pues es esencial. Lamentablemente, pues la antropología ha excluido también buena parte de aquello que constituye el mundo para la mayor parte de los pueblos a los que abordan. Y aquí Goldman nos relata una frase de lo que él considera, y yo también, uno de los mejores antropólogos de todos los tiempos, Evans Pritchard, cuando Evans Pritchard está con los Asandes y tras escribir ese magnífico libro que es Brujería, Magia y Oráculos en los Asandes, hay un momento en que él dice, los brujos, del modo en que los Asandes los conocen, no pueden existir, ¿no? Por lo que volvemos mirando o interpretando la cultura con sus propios códigos y no con los códigos nativos, ¿no? Y precisamente, pues, imponiéndose su visión occidental de lo que eran determinadas prácticas religiosas y, por supuesto, pronunció o escribió esta frase tan marcada en algunos escenarios a la hora de discutir estas revisiones que se deben hacer desde la antropología a la hora de abordar en especial fenómenos que tienen que ver con la religión, ¿no? Al respecto, Goldman también señala, haciendo referencias propias de lo que fue su trabajo de campo con algunos escenarios donde pues, o se evidenciaba la relación entre espíritus y practicantes de la Umbanda. Goldman quise traer una experiencia de Goldman que pues se puede aplicar muy fácil al contexto venezolano, en algunas prácticas religiosas, quizás como el culto a la reina María Leonza. Goldman dice que observando prácticas propias del candomblé en Brasil,
y que aprovechando el escenario, o eso lo digo yo, que aprovechando el escenario de las antropologías del sur, quise traer este ejemplo a colación. Él dice que el trance o posesión espiritual constituye un caso privilegiado para el análisis de esa pulsión antropológica que nos lleva a operar incesantemente la separación entre aquello que efectivamente existe, que sería nuestra realidad, y la inexistencia o el carácter ilusorio de ciertos seres y fuerzas que, sin embargo, hacen parte de la realidad de los otros, ¿no? Dice Goldman que lo que tenemos que reconocer es que aquello de lo que hablamos nunca es exactamente la realidad que está allá afuera, sino el resultado de un diálogo explícito o implícito entre lo que pensamos y lo que nos proponen las personas con quienes convivimos o nuestros interlocutores, ¿no? Con quienes tenemos la responsabilidad de ir construyendo ese conocimiento en conjunto, ¿no? Goldman destaca que se trata de existencia o inexistencia, que no se trata, perdón, como que se trata de existencia o inexistencia y del hecho de que lidiamos con relaciones, no con sustancias. En consecuencia, nuestro problema es cómo incluir la realidad definida por las personas con quienes vivimos en el conjunto de las relaciones que describimos y analizamos, sin que la realidad de esta realidad sea negada. En este sentido, yo quería en esta segunda parte de la presentación hablar un poco de mi experiencia en el 23 de enero, en donde yo comienzo pues a abordar, a estudiar prácticas religiosas en este sector popular, y evidencié que, voy a tomar 30 segundos porque se me estaba descargando el módem, y bueno, ya está en rojo y dije, ay Dios, eso pasa en este tipo de grabaciones, ¿no? Entonces quería relatar un poco lo que fue mi experiencia, quizás esos encuentros y desencuentros propios cuando uno cree que estas prácticas de la antropología ad hoc, como lo dice Marisa Peirano, pues a veces chocan con las creencias propias y la forma en que uno como investigador pues saca adelante este tipo de expresiones, ¿no? Yo cuando subo al 23 de enero, además de conseguir un sinnúmero de evangélicos pentecostales con los cuales tuve la oportunidad de charlar, católicos con prácticas muy, muy flexibles, vinculadas también al espiritismo María Leoncero y a la santería cubana, encontré en algunas zonas del 23, mucho más, prácticas de sacralización en torno a la figura del expresidente Hugo Chávez, que tiene que ver un poco mi tesis también doctoral, ¿no? Digamos, cómo aparece, ¿no? Cómo se va, digamos, fortaleciendo en ese sector de Caracas un régimen de confianza hacia la figura del expresidente Chávez, que para muchos, debido a la polarización política propia del país, se me cuestionaba todo el tiempo de que no entendían por qué un investigador se podía interesar en ese fenómeno. Yo le decía, pues sí, para comprender parte de lo que está ocurriendo en el país hay que subir y hay que escuchar a la gente, entenderla, comprenderla, hacer una convivencia extensiva y extendida con ellos y poder formar parte de su mundo durante un tiempo. En este sentido voy a compartir ahora una presentación que tuve la oportunidad un PPT que tuve la oportunidad de presentar en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, que es en Buenos Aires, donde yo hago o cumplo mi rol de becario del CONICET. Cuando estoy allá, pues ese es el espacio de trabajo. Entonces, en el seminario de investigadores, pues tuve la oportunidad de presentar esto que ahora van a ver, repito, muy en sintonía con los planteamientos de Frigerio, enfocándome en las prácticas y no tanto en las creencias, enfocándome en los objetos, en estas presencias, ¿no? de un sector de la población que acude semanalmente a la capilla de a quien consideran San Hugo Chávez del 23,
un sistema de oraciones y toda una cultura material pues expansiva en la comunidad. Y bueno, me interesé por este fenómeno, donde fue de vital importancia la ayuda de Elizabeth Torres, quien es la guardiana de este espacio, ¿no? En la actualidad, allá en el 23. Entonces, bueno, esperando que todo funcione bien, yo voy a compartir pantalla para que podamos ver algunas imágenes y brevemente, no sé cómo estoy de tiempo, brevemente pues hace referencia, ¿no? También a lo que fue mi investigación. ¿Ok? La verdad que no sé si bueno, aparece mi carita acá, por acá, allá va. Le tengo que dar compartir pantalla, porque no le había dado también en vivo. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí logré compartir la pantalla. Esta presentación que yo hice en la Universidad Católica Argentina, y ahora sí, se llamó, o parte de las conclusiones de mi discusión tenía que ver en si el culto, bueno, un culto ya que se está, digamos, aunque todavía es marginal, está presente, ¿no? No tiene, hay un proceso de clasificación obviamente visible en el 23 de enero, pero en comparación con otras figuras propias de, de la religiosidad popular, pues todavía no es tan consolidado como otros, ¿no? Es bastante, todavía bastante marginal. Yo titulaba esto Manipulación política o resistencia, el culto a Hugo Chávez como forma de vínculo en sectores populares urbanos, manipulación política, porque algunas investigaciones propias de las ciencias sociales venezolanas consideran que quizás esto tiene que ver con toda una estrategia para que usar la figura del expresidente de manera de convertir al sistema de gobierno actual como una especie de religión política o resistencia, tomando algunos preceptos de Otto Maduro, quien en algunos de sus trabajos propios del marxismo señalaba que los sectores populares en algunas ocasiones reconfiguran la simbología propia de las hegemonías religiosas, la reconfiguran y la adaptan a sus necesidades como una forma de resistir al capitalismo y a la propia hegemonía católica, ¿no? Entonces, yo planteaba un poco, porque creo que ya estoy sobre el tiempo, pero aquí lo importante es que, ese descentramiento de la mirada que uno como investigador tiene que hacer, y sobre todo en una Venezuela tan polarizada, para comprender por qué se eleva a la figura de Hugo Chávez a los altares populares, ¿no? Bueno, la muerte inesperada, ¿no? Para muchos, y todo lo que se teje, ¿no? En la biografía mítica, que también ayuda a consolidar la sacralización, que fue una sacralización que comenzó en vida, como lo dice Taussig en su libro La magia del Estado, que ya en el 92, cuando Hugo Chávez cuando la sonada militar o este intento de golpe en el 92 contra Carlos Andrés Pérez, pues en algunos sectores se le considera una especie de mesías. Y dentro de estos sectores, pues sí podemos mencionar algún grupo de espiritistas marialeonceros, vinculando siempre la imagen de Chávez como la reencarnación de Bolívar. Entonces, en el 23, a días de fallecido el presidente, se hace esta capilla, y por supuesto empieza a manifestarse un peregrinaje que es constante, si bien ha mermado, quizás por el contexto país, pues la capilla se mantiene, y cada 5 de marzo pues la gente sube a cumplir sus promesas o a pedir favores, porque yo en algún momento digo que la capilla se ha convertido como en una especie de oficina presidencial, donde la gente pues va a pedir los mismos favores que pedían a Chávez en vida, ¿no? Acá pues conocí a Elizabeth Torres, que es la guardiana de este espacio, y bueno, vamos a ir pasando un poco, esto como para que conozcan lo que ha sido mi experiencia en este lugar. Algunas imágenes de lo que es la capilla. Este año que tuve la oportunidad de ir a hacer algunas entrevistas, pues este busto que ven allí, pues ya no está, se lo han robado. Quedan algunas imágenes, pues algunos cuadros.
Sobre la génesis, ¿no?, del culto, pues ya lo había señalado, la sonada militar, el Chávez Nuestro, que es una oración que comenzó a aparecer en el 92 cuando se da la sonada militar. En el imaginario de muchas personas, en especial practicantes del culto a María Leonza, está la idea de que Chávez, o para algunos, para no generalizar, que es la reencarnación de Bolívar y una especie de protector del pueblo. Y bueno, que no se habla de la muerte, se habla de la siembra, y hoy día se habla del cambio de paisaje. Y no solamente está la capilla, sino que hay altares domésticos donde la imagen del expresidente Chávez pues es bastante visible y forma parte del panteón de santos en muchas familias en ese lugar, ¿no? Al lado de José Gregorio Hernández, el Sagrado Corazón de Jesús, y desde su perspectiva pues ya ese régimen de confianza se ha afianzado, se ha consolidado, porque consideran de que cumple pues algunos favores, en especial los que tienen que ver digamos, con lo que le correspondía hacer como presidente de la República. Por eso algunos le dicen el presidente amigo, y no ven a Nicolás Maduro como el presidente legítimo, sino el presidente legítimo sería Hugo Chávez, y este sería un intermediario para tratar de continuar con cierta política acá en el país, ¿no? Bueno, el 5 de marzo vemos una especie de rituales, un ritual desde el Estado, que sería en el cuartel de la montaña, que ahí a 200 metros de esta capilla popular, desde el gobierno se realiza cierta actividad, y digamos con un culto un poco más doméstico, más encantado, que es el propio de la capilla, organizado por algunos vecinos y por Elizabeth, que es la señora en Bermuda que ven acá en esta presentación. Ojo, repito, en la propia politización que vive el país, tanto política como social, muchas veces no llegan, no permiten que todo el mundo, el común denominador, comprendan esta especie de vínculos, ¿no?, con figuras que ellos consideran o que van considerando suprahumanas, porque les cumple pues determinados favores, pero en mi experiencia en el 23 de enero, pues tiene, digamos que se evidencie, o no quiero decir evidencia, no quiero sonar tan positivista, pero sí noté que es para las personas que van y acuden directamente a la capilla, pues ya lo consideran, pues como lo señalé, una especie de ser suprahumano que tiene unos poderes bien particulares. Y también que es una entidad polisémica, porque todo el mundo no lo ve de la misma forma. Aquellas personas con trayectoria un poco más católica lo ven como un santo, y la capilla lo consideran un lugar tan válido para conectarse como una iglesia del catolicismo tradicional. Por ahí me fue apareciendo la figura de lo que es un ser vergatario, que los venezolanos pues sabemos que cuando hablamos de vergatario pues hablamos de un ser con connotaciones únicas o excepcional, que no tiene nada que ver o no tiene que rendir cuentas a divinidades superiores, porque tiene cierta autonomía, y hay gente que lo ve así, y algunas personas, sobre todo milicianos con los que tuve la oportunidad de conversar, hablaban de un muerto poderoso, que nada tiene que ver tampoco con la cúpula católica, ¿no? Incluso personas que se consideran marxistas, pero creen en este tipo de entidades, y en este caso en los poderes, digamos, que desde su condición pues, tiene pues, el expresidente Chávez. Me involucré mucho con practicantes del pentecostales, evangélicos pentecostales. Estaba en una oportunidad sentado en una silla, me llega una señora y me preguntaba si yo era el antropólogo que estaba estudiando, digamos, estas conexiones con Chávez, y yo le decía que sí. Bueno, y ella me dio también su versión de los hechos, hablando de que no tiene nada que ver con asuntos buenos, entre comillas, y ella hablaba del mismísimo demonio, que si bien desde el pentecostalismo, sobre todo el pentecostalismo de los sectores populares urbanos, se creen en milagro, o que se puede, o que este tipo de entidades tienen poderes para actuar en el mundo de los vivos, pues ella señalaba desde la lectura pentecostal que son fuerzas malignas, ¿no? Que pudieran estar pues detrás de todo esto, ¿no? Y como lo señalé,
algunos espiritistas marialonceros que hacen vida en el 23 de enero, pues hablan de que evidentemente se puede considerar la reencarnación de Simón Bolívar, y que por ser un espíritu de mucha luz, hoy día algunos lo invocan, ¿no? Algo que hasta donde tengo entendido, y en este encuentro quizás pudiéramos discutir al respecto, hablaba con otros antropólogos y me señalaban que hay como se ha desvirtuado, ¿no?, un poco lo que es el panteón marialeoncero, porque se debe tener una cantidad de años específicos para poder pertenecer a este panteón, ¿no? Vi o noté hablando con la gente que se concentra en una relación entre iguales, a pesar de ser un sistema jerárquico y de provenir de la esfera militar. Se le llama el presidente amigo o el santo presidente, categorías propias del lugar o de las personas que acuden al lugar. Noté una relación similar a la sociabilidad común, o sea, que quizás es una entidad que no está tan lejos quizás como otras, quizás por lo mismo utilitario, el utilitarismo propio de las personas que le piden, y que en los años que llevo observando el fenómeno se va fortaleciendo pues la confianza de las personas que tienen este vínculo hacia el presidente Chávez, pues ha ido creciendo. Aunque repito, este año cuando tuve la oportunidad de ir, recién llegado de Buenos Aires, noté pues una merma considerable, quizás por la propia crisis pues que vive el país. Bueno, yo voy a ir pasando esto porque creo que estoy ya me excedí del tiempo. Lo que sí aquí sería o lo que quería traer a colación es que para entender, repito, este tipo de fenómenos, pues hay que tener un descentramiento, por supuesto, de la mirada y, por supuesto, enfocarme en ese concepto de Frigerio de religiosidad vivida en las prácticas y no en las creencias, porque si me dedico a mirar únicamente a la institución, a los líderes religiosos, digamos, propios de lo que ha legitimado pues las ciencias sociales, pues obviamente los cultos populares como este pues, van a quedar relegados y van a ser invisibles, y están allí. La lectura que podemos, independientemente de la posición política que tenga cada quien, porque aquí no se trata de posición política, sino sí creo que para entender y comprender la compenetración de los sectores populares con un movimiento polémico como el chavismo, pues hay que ir a los barrios, hay que ir a los sectores populares, hay que hablar con la gente seriamente, indicarle cuál es nuestra intención con ellos y darle lectura, pues a interpretar, leer, ¿no? Leer la cultura como texto, leer lo que ellos nos tienen que decir desde sus propios códigos y no de los míos como investigador, y entender que hay cosmovisiones distintas. Y Pablo Semán, otro gran investigador argentino, pues hablaba de la parte cosmológica que también tiene los sectores populares en cuanto al fenómeno religioso. Bueno, yo me despido hasta acá, quizás por los comentarios podamos seguir discutiendo acerca de este tema, y repito, nuevamente agradecido por la oportunidad de participar de este escenario de Antropologías del Sur, tan necesario para reflexionar, ¿no? Entre muchos otros aspectos sobre el fenómeno religioso en el país. Si bien algunos pues enfocándonos en lo más institucionalizado y más legitimado por las ciencias sociales, pero también hay que mirar a otros lados porque hay muchísimo por investigar. Bueno, saludos y estamos en contacto.